Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Los fariseos se acercaron a ti y comenzaron a discutir hasta el punto de quererte poner a prueba. Para ello te pedían una señal del cielo. Parece mentira. Hacía muy poco habías multiplicado los panes para dar de comer a miles, a partir de los 7 panes que te dieron tus discípulos, y la multitud quedó saciada, e incluso sobraron 7 canastas. ¿Qué más signo pueden pedir? Pero cuando no hay fe, cuando en el corazón hay prejuicios y no hay apertura, ni aunque un muerto resucite frente a ellos, creerán. Tú lo sabes, y por eso te niegas a darles señal alguna. Los dejaste con tristeza y cruzaste el lago a la otra orilla. ¿Qué más puedes hacer cuando hay ceguera espiritual y no hay apertura? Se puede discutir hasta el infinito, hacer miles de milagros, mover montañas, plantar árboles en el mar, todo. Pero, ¿para qué? El corazón está endurecido, es de piedra. Te alejaste de ellos, no por ti, sino por culpa de su dureza e incredulidad. Y creo que a mí me puede pasar lo mismo. A veces no te siento cerca. Pienso que te alejas de mí y ahora creo que ya sé por qué. No eres tú, soy yo. Mi incredulidad te aleja. Mi corazón de piedra te da tristeza y no puedes hacer nada conmigo. Dame una fe sencilla que rompa la piedra de mi pobre corazón. Dame ese corazón de carne que sí sufrirá, pero que sentirá, que se dejará tocar por tu amistad y cariño. Me da miedo. Es más fácil no sentir, no sufrir, no creer. Bueno, eso creo yo. Pero en el fondo sé que el sufrimiento de quien tiene un corazón de piedra es más grande y más profundo porque no es capaz de darle sentido a la vida. Quiero creer con fe viva. Quiero esperar con un corazón de carne. Quiero amar con un corazón grande como el tuyo. Esta será la señal, que tu corazón y el mío laten al unísono, porque he aprendido a escucharte y a seguir tus mandatos por amor. Como propósito, te invito a pedir en oración que la señal de Jesús para tu vida sea la transformación de tu corazón duro en uno de carne, sensible y lleno de fe, esperanza y amor. Les ofrezco mis oraciones sacerdotales por todos y cada uno de ustedes, por sus familias. Vamos a pedir por todos aquellos que han sufrido algún accidente. Es duro como sacerdote recibir noticias, visitar hospitales y sobre todo cuando es alguien cercano o un familiar. Todos tenemos un corazón de carne y sufrimos viendo sufrir. Pidamos por ellos, para que sean fuertes, para que tengan fe y para que se sientan acompañados junto a María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Queridos hermanos, en este día lunes hemos escuchado el Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos del 11 al 13. Dice el texto sagrado: entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. También nuestro tiempo muchas veces le reclama a Dios, en la persona de muchos creyentes e incluso de no creyentes, signos, milagros, para probar la presencia de Dios, la existencia de Dios, la verdad primera: si Dios nos ama, que manifieste lo que le pedimos. Somos en cierta manera también parecidos a veces a los fariseos, pero con una gran diferencia. Dios nos ha dejado su presencia entre nosotros como un signo y una respuesta a nuestras dudas y a nuestras necesidades. En el centro de la vida sacramental, el mismo Cristo se ha quedado de manera verdadera, real, sustancial en la divina Eucaristía. Como también el Señor ha querido dejarnos los otros sacramentos, que son signos sensibles, eficaces, instituidos por Cristo para darnos la gracia. Por eso, cuando uno descubre el camino de la vida sacramental, se da cuenta que es un Dios que camina con nosotros. Así, cuando hemos nacido a nuestra vida de fe, al igual que cuando nacemos en la vida natural, hemos tenido la gracia de recibir el bautismo. Así como lo hacemos en nuestra vida natural y nos vemos necesitados de alimentarnos, el Señor ha querido darnos la divina Eucaristía todos los días. Así como lo hacemos en nuestra vida natural, llegando a la madurez, el Señor nos ha dado en la vida espiritual y sacramental el sacramento de la confirmación, enviando el Espíritu Santo, quien nos da los 7 dones. Y en la plenitud de nuestra vida elegimos muchas veces el camino de formar una familia, y vemos cómo en la vida sacramental el Señor nos da la gracia del matrimonio, o particularmente cuando llama a algunos a servirlo y a consagrar la vida, nos concede el orden sagrado. Pero en la vida experimentamos a veces heridas, caídas. Por eso, al igual que en la vida natural, cuando necesitamos curarnos, Dios nos regala la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación para poder seguir en este camino que nos ha presentado el Hijo de Dios. Ahora nos hagamos la pregunta: ¿nos faltan signos para creer en Dios? ¿Cuáles son los sacramentos que he recibido? ¿Cuáles son los que necesito frecuentar? Te dejo esta pregunta al comienzo de la semana, para que te sientas bendecido por los sacramentos que Dios ha puesto en tu vida, para que también busques aquellos que de repente son los que menos has celebrado, o para que incluso busques a aquel sacramento que estés necesitando. Que Dios te bendiga. Bendecida semana a tus órdenes. Marcos 8, del 11 al 13. Signos. Y aparece el término discutir. La única razón por la que no llevas la vida que quieres o la vida que quieres llevar es porque continúas alimentando la vida que tienes y que no quieres vivir. Si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Pero si uno hace lo mismo de siempre, tendrá resultados iguales. Por tanto, anímate a lo nuevo y a lo distinto si quieres tener cosas nuevas y distintas en tu vida. Y aparece el término suspirando. Entiéndeme bien esto de lo que te diré, pero felicidad es hacer lo que vos quieres y debes. En el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de libertinaje.
en el sentido de la palabra que te digo que felicidad no es lo que los demás esperan que lo que hagas. Por eso vamos a ver en Jesús que es feliz anunciando lo que el Padre Dios le pide, pero sabe que eso lleva a que otros se sientan incómodos. Y por eso aparece el término embarcarse. Hay un proverbio que dice, si estás en el tren equivocado, bájate en la siguiente estación, porque cuanto más tardes en bajar, más caro será el viaje de vuelta. Por eso aprende de Jesús, que nos sigue dejando en claro que hay lugares que es mejor marcharse, que hay personas que es mejor evitarlas para mantener la paz interior. Que bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. No te olvides que el día sábado hemos dado un retiro de preparación a la Cuaresma. Lo puedes encontrar en YouTube de MD Católicos. Como así también preparar tu corazón para el inicio de Cuaresma, que este miércoles es miércoles de ceniza. Y no te olvides que estás invitado a participar en www.misionerodigitales.com o bajarte la aplicación o entrar a nuestro canal de WhatsApp de Misioneros Digitales Católicos, como así también en YouTube de MD Católicos y en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga, hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. En este lunes 16 de febrero, la palabra de Dios, como todos los días, sale a nuestro encuentro. Hoy estamos celebrando el día de San Daniel. Y el evangelio que la iglesia hoy nos presenta es Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13. En aquel tiempo llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio que acabamos de proclamar, los fariseos discutían con Jesús, es decir, permanentemente buscaban algo para acusarlo. Sin embargo, ellos pedían un signo. Ellos no se daban cuenta que el signo con mayúscula estaba frente a ellos, como cuando Pilato en el juicio político le preguntó a Jesús: ¿tú eres rey? Ahí estaba el rey de la historia, el rey de nuestra vida, el que reina en el alma y en el corazón. Al Señor no lo podemos aceptar con la mente, con la teología, con la filosofía. Primero lo tenemos que aceptar con el corazón. Y qué importante descubrir el signo de la presencia de Dios y descubrirlo también en los acontecimientos de cada día, los signos de los tiempos, en las personas, en cada acontecimiento que vivimos, porque el testimonio es tan importante. Por eso Jesús suspiró, y ese suspiro, de alguna manera, es también un signo, el signo de que todavía nosotros no entendemos, de que no lo comprendemos a Dios, no lo vamos a entender totalmente. Pero si por lo menos comenzamos a creer y amar a Jesús, vamos a vivir, o por lo menos acercarnos a Él. Nos preparemos para que este miércoles, pasado mañana, podamos comenzar a vivir el sagrado tiempo de la Cuaresma. Que el Señor nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido lunes. En el Evangelio de este día lunes escuchamos que llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los fariseos que se acercan vienen a discutir con él.
No les interesa escuchar receptivamente lo que tiene para enseñarles o entrar en un diálogo fecundo que permita dejarse interpelar por sus palabras. Vienen en cambio a discutir, a tratar de imponer su pensamiento. Es más, quieren ponerlo a prueba para comprobar que son ellos los que tienen la razón. Y por ello le piden un signo del cielo. Pero, ¿es que acaso Jesús no había hecho cosas extraordinarias como multiplicar los panes o curar al sordomudo? ¿Qué tipo de signo es el que todavía necesitan para creer? No nos sorprendamos de los fariseos, porque también nosotros podemos caer en esta tentación. Discutir con Dios cuando no nos va bien, o encapricharnos con algo en vez de escuchar su voz y dialogar pacientemente en la oración. Pedir signos para comprobar que nos escucha o saber si existe, sin mirar la cantidad de signos que Él nos ha dado en nuestra vida y nos sigue ofreciendo en las maravillas de la creación. Esto causa un profundo dolor en Jesús. Así lo muestra su suspiro profundo y sus palabras de decepción. Es que es terrible que no te crean y que encima tengas que estar todo el tiempo probando que tus palabras son sinceras. Si eso nos pasa a nosotros, cuánto más a Dios, que nos ama profundamente como hijos y lo que dice y hace es siempre para nuestro bien. Jesús no les da un signo, no porque no pueda, sino porque ellos han mostrado que igualmente no están dispuestos a creer. Nada les basta. Por eso nosotros fijémonos más en todo el bien que Dios nos ha hecho para mostrar que estamos dispuestos a creer en Él. Y recemos juntos esta oración. Señor, que tu amor y cuidado sea el signo más claro de que me escuchas y amas como Padre del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, lunes 16 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. En estos tiempos hay 3 señales a las que la gente les tiene pavor. Las 3 señales aparecen en el teléfono celular y son la señal de batería baja, la señal de almacenamiento lleno y la señal de mala recepción, o como dicen, que no hay señal de telefonía o de internet. Es a lo que más le tememos, porque significa quedarnos incomunicados, aunque sea por un rato, en una época en la que estamos acostumbrados a estar sobrecomunicados, a que todo el tiempo podemos tener conexión instantánea con la información y a recibir señales de quien sea en el momento. Tantas señales tenemos que las que no buscamos ya son las señales de Dios. ¿Y qué hacemos cuando estas señales catastróficas te salen en el celular? Si se nos está descargando, buscamos conectarnos de donde sea, mientras cuidamos la poca batería que nos queda, como si de ello nos dependiera la vida. Si llega la odiosa notificación de almacenamiento casi lleno,
Eliminamos todo lo no esencial que está ocupando espacio, como las fotos repetidas, las aplicaciones inutilizadas, los mensajes más pesados, con tal de que no nos deje de llegar algo importante. Y cuando no hay señal, nos movemos de lugar, nos subimos a lugares altos, pedimos nos compartan la clave del Internet, porque no podemos quedarnos sin comunicados. Bueno, pero cuando en cosas más importantes de la vida andas con batería baja, si ya no te mueve el interés, ni el amor, ni la fe que antes te impulsaba a dar lo mejor de ti, si ya te sientes agotado y no por cansancio, sino vacío, descargado de lo que antes te llenaba, de modo que te sientes en un punto crítico, ¿buscas conectarte a la fuente de alimentación que es la oración? Si hasta los aparatos hay que dejarlos un rato cargando, ¿por qué no crees que tú también necesitas estar unido al Señor, como el sarmiento a la vid, sin el cual se marchita y se seca? Desconéctate un rato del mundo y conéctate a la fuente de la vida. Y como dice la lectura de hoy de la carta de Santiago, si sientes que te falta sabiduría, pídesela a Dios y te la dará. Pero para tener esas respuestas, primero hay que estar dispuestos a escuchar. A veces también te están llegando señales de almacenamiento lleno, cuando estás tan saturado de ocupaciones, problemas, pensamientos y resentimientos que no tienes lugar para lo realmente importante. Y por el afán de abarcar tantas cosas, terminas no haciendo ninguna bien. Lo que haces en el teléfono, ponte a hacerlo también en tu vida. Ve eliminando lo superfluo, lo que ocupa tu espacio, tu tiempo, tu atención y tus fuerzas infructuosamente. Y tantas veces aquello que más te duele eliminar es lo que más te pesa, por un momento, porque después te das cuenta de qué necesario era dejar ir eso para que volvieran a llegar cosas buenas. Como también hoy nos dice la primera lectura, quien es inconstante e indeciso no recibirá nada del Señor. Y por último, si así como cuando hay mala recepción, de lugar, buscaras poner la mirada en lo alto, pidieras el consejo de los prudentes como buscas la contraseña del Wi-Fi. Jesús reprochaba a la gente de su tiempo que exigían una señal cuando tenían una tan evidente frente a sus ojos. Pero el problema de nosotros ahora es que ya no buscamos señales, ya no nos preguntamos lo que Dios quiere, ya no vemos más allá de nuestro propio ombligo, e incluso los problemas los miramos de manera tan superficial, sin entender que muchos de estos son una señal, un mensaje del cielo. Termina diciéndonos también la carta de Santiago: cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, ténganse por dichosos. Las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esa fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si escuchaste este mensaje, entonces asumo que en tu celular tienes buena señal, espacio y baterías suficientes para descargar este audio. Pero ahora revisa en ti mismo estas señales, a las que deberías prestar más atención que a las de tu teléfono celular. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo:
¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Cuando empezamos a descubrir lentamente en la vida, o a veces de golpe, que ser cristiano es mucho más que cumplir ciertas normas, que es mucho más que quedarse tranquilo de conciencia por haber hecho algunas cosas bien, que es mucho más maravilloso que andar calculando el amor que podemos dar, que es mucho más pleno que quedar bien con un Dios supuestamente que nos está controlando para ver si le obedecemos o no. Todo empieza a tomar otro color, todo empieza a verse de una manera distinta. ¿Te pasó? ¿Te pasa? Ojalá que sí, porque así lo quiere nuestro Padre del cielo, que nos considera hijos y no esclavos, que nos ama como a hijos, no como a objetos, que pretende amor, no servidumbre desinteresada, fría, seca y sin alma. Si no te pasó nunca, todavía, si sos de esos tantos cristianos por el mundo, como vos y yo por ahí, que todavía no descubren la vida del Espíritu, no desesperes. Es el camino que todos debemos recorrer tarde o temprano si queremos salir del esquema de una religión vivida como imposición desde afuera, sea por quien fuera. Si no te pasó, volvé al Padre Nuestro, rezalo con el corazón, es la oración de los hijos de Dios, y digamos juntos: venga tu reino, que venga tu reinado de amor a nuestras vidas. Vení a nuestras vidas, así te reconocemos como Padre, no como algo extraño y lejano, no como un Dios así nomás, a secas, abstracto, sino como un Padre, y queremos sentirnos hijos. El cristiano en serio es el que empieza a vivir esta relación de amor real y concreta con un Dios que es Padre siempre, con un Dios que es Hijo y hermano mayor, y con un Dios que es Espíritu, que habita en las almas, que las anima y las consuela siempre. El cristiano que recibe esta gracia, que no fuerza su relación con su Padre, sino que la disfruta, que vive feliz de ser pobre de espíritu, que vive feliz por ser paciente, por ser misericordioso, por estar en paz, por tener el corazón puro, por dejarse consolar en el sufrimiento. Ese cristiano que no necesita signos especiales, no necesita andar desafiando a Dios. ¿Qué hijo que se siente hijo verdaderamente y que ama a su padre lo desafía y discute con él? Una cosa es enojarse cada tanto y por dificultades, una cosa es no entender sus caminos y otra cosa es desafiarlo y discutir. Algo del Evangelio de hoy nos enseña lo que no debemos hacer con Jesús, con su Padre, si queremos ser felices. Ni discutir ni desafiar. Algo que le encantaba a los fariseos, algo que le encanta a muchísima gente: discutir y discutir y desafiar y repreguntar siempre. Algo que a nuestro corazón a veces también le gusta. Cuidado, ¿sos de discutir y desafiar a los demás? ¿Sos de discutir y desafiar a Dios? Vuelvo a decir, una cosa es preguntarle a tu Padre el porqué de esto y el porqué del otro, algo normal y parte de nuestra vida, y otra cosa es plantarnos frente a Dios como casi más grandes que Él, y no como hijos, sino como pares. Discutir no tiene sentido. Dialogar sí. Por eso no discutas con nadie, no pierdas el tiempo. Dialogar, eso siempre, no nos cansemos de dialogar, es lo mejor que podemos hacer. Dejemos de discutir, porque es lo peor que podemos hacer. Fijémonos qué dice el Evangelio, que llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Él. No dice que Jesús discutía con ellos. No me imagino a Jesús discutiendo mucho. Sí me lo imagino queriendo dialogar. Pero cuando alguien no quiere dialogar, el problema no es propio, sino que es del otro. Es el otro el que finalmente no quiere. El que discute generalmente cae en el desafío, en el desafiar a los otros, en el intentar poner a prueba al otro, porque en el fondo no le interesa lo que el otro piensa y siente, sino solo en lo que él piensa y siente. El que discute no escucha, no está dispuesto a escuchar, por eso discute, es medio sordo del corazón. El que discute
no está abierto a incorporar algo nuevo, sino que busca que el otro se adecúe a su manera de ser. Por eso los fariseos discuten, desafían y piden un signo. Quieren comprobar lo que ellos piensan, mientras en el fondo no se dan cuenta que tenían el signo enfrente a ellos, a sus narices. Mucho para aprender de la palabra de Dios de hoy, siempre, como siempre, no solo nuestra relación con los demás, sino con Dios nuestro Padre. ¿Dialogamos con Dios como un Padre, como un Papá del cielo, o discutimos? ¿Le preguntamos o lo desafiamos? ¿Lo escuchamos o solo hablamos? Finalmente es lindo imaginar ese momento en el que Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación me pide un signo? ¿Qué pensará Jesús de nosotros cuando le pedimos signos? ¿Suspirará de la misma manera? ¿Podemos ser parte de esa generación que no se comporta como hijos y anda desafiando a Dios? Podemos, cuidado. ¿Por qué será que no terminamos de convencernos del signo más grande y maravilloso que podamos imaginar, del mismísimo Jesús? ¿Por qué será que nos pasamos bastante tiempo de nuestras vidas discutiendo, desafiando a otros, y al mismo tiempo no nos damos cuenta que el mayor desafío está en reconocer el amor de Dios, que se hizo carne en Jesús y se hace carne todos los días con su palabra, con la Eucaristía, con los más necesitados, en nuestras familias, con todos los que tenemos alrededor? ¿Qué Dios pretendemos? ¿No será que a veces somos demasiado pretenciosos? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto la primera lectura. Comienzo de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la diáspora, saludos. Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de la fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Y si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídansela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y Él se la concederá. Pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos.
que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba, pues sale el sol con su ardor y seca la hierba, se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 118. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tus promesas. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Tú eres bueno y haces el bien, instrúyeme en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. El Santo Evangelio es Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Aquella gente ya había escuchado las noticias de Jesús, cómo había curado, cómo había dado de comer a muchos con 5 panes y 2 peces, cómo había resucitado a un muerto. Sin embargo, ellos le dicen a Jesús: haga un signo para ver si creemos en usted. Y esa es la actitud desafiante de el ser humano muchas veces. El ser humano que se siente seguro con la ciencia, la técnica, con el dinero, el poder. Y como dice el apóstol Santiago, dice: pues sale el sol con su ardor y seca la hierba, se cae la flor y pierde su belleza. Así también se marchitará el rico en sus empresas. A veces nosotros con la prepotencia pensamos que hasta podemos desafiar a Dios. Yo recuerdo al presidente de Venezuela, a Hugo Chávez, desafiando a Dios, y con el tiempo un cáncer en el estómago se lo llevó rapidito, terminó con su vida. Cuando el ser humano se siente poderoso, ya porque tiene dinero, ya porque tiene influencia mediática, porque tiene influencia política, poder, piensa que su vida durará para siempre, piensa que sus seguridades y riquezas durarán para siempre, pero la palabra de Dios que no falla dice que como sucede con una planta que florece por la mañana, pero viene el sol sobre esa flor y esa flor se marchita y se terminó. Así de rápido se termina la vida de un ser humano que no pone su confianza en Dios, sino que se siente seguro en falsas realidades humanas, como es el dinero, como son los amigos, como son las influencias, como es la belleza, la juventud, y todo esto pasa. Y es una tentación que todos tenemos. Es una tentación que tú y yo debemos estar enfrentando constantemente. La tendencia es a olvidársenos en cualquier momento que nuestra vida es pasajera, que es efímera, que lo único que nos puede dar seguridad a largo plazo, seguridad verdadera, es Jesús de Nazaret. Él es la roca sobre la cual el hombre cimentó su casa, y cuando vinieron las lluvias, las tempestades, no la pudieron mover. Pero qué necio el que
construyó sobre arena, no cimentó sobre roca. Se levantaron las tormentas, se salieron los ríos y la casa se derrumbó. Esa persona que construye sobre esta carne tan débil, un ser humano es tan débil. Entre todos los seres de la naturaleza, todos los animales, el hombre tal vez es el más débil, el más frágil, el que fácilmente se enferma, y hay gente que hasta por una gripita fallece. Y somos tan necios, capaces de confiarnos en esta carne humana, capaces de confiarnos en esta realidad tan pasajera que es la vida terrena. Hoy yo quiero animarte a meditar en la realidad eterna, animarte a revisar en qué estás poniendo tu esperanza, tu confianza. Yo confío en Dios, Padre, yo hago mucha oración, yo soy una persona de fe. Vamos a ver qué tal es tu fe. Dice el apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la diáspora, es decir, a todos nosotros. El número 12 significa a todas las personas y diáspora significa fuera de las fronteras de Israel. Eso somos tú y yo. Esta carta es para todos nosotros. ¿Y qué dice el apóstol? Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que en la autenticidad de su fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Todos somos probados. A todos, un día o el otro, nos llega la prueba. La prueba donde nuestro corazón va a querer inclinarse a las seguridades humanas, a confiar en un hombre, en una mujer, y como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. ¿Tú en quién estás poniendo la confianza? Sé sincero, sé sincera, sincérate contigo mismo y piensa, ¿confío más en mi marido, mi pareja, que no se quiere casar, y aunque yo me quiero casar, confío más en lo que dice, no, yo no me voy a casar y sigo con él? Confío más en una empresa, confío más en un fraude que estoy haciendo contra el gobierno, evadiendo los impuestos. Confío más en algo material, en algo que me trae un beneficio momentáneo, o confío más en Dios, porque maldito el que pone su confianza en cualquier realidad que no sea Dios. Y dice el apóstol, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios. Si alguno de ustedes todavía no entiende esto que estoy explicando, pídale a Dios sabiduría, que Dios da con generosidad y sin reproche. Él se la concederá. Pero pidan con fe, sin titubear nada, pues el que titubea parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No crea que va a recibir algo el que así procede en su fe. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Hermanos, la fe no puede ser una fe titubeante. Fe titubeante, el que va a la iglesia, le pide a Dios, le pide al Padre, Padre, deme una bendición, pero luego dice, no, también voy a ir a que me recen un poquito la suerte, voy a que me recen un billete, a que me lean las cartas, a que me lean el tabaco, a ver cómo va a estar mi suerte. Esa es una persona que titubea, que está un momentito con Dios, luego se pasa del otro lado. Y dice el Señor que nosotros no podemos ser tibios, tenemos que ser fríos o calientes, pero no tibios.
porque se dice el que peque y reza empata. Ese que empata es vomitado de la boca de Dios. Ese que empata es el que titubea. Las olas van y vienen, van y vienen. Voy a misa, salgo a los vicios. Me confieso, luego voy con los amigos del fin de semana a cometer infidelidades y pecados. Me confieso, estoy con Dios en Semana Santa, luego todo el resto del año alejado de Dios. Dice Dios, así no. Esa fe en esa forma no funciona. Y lo más seguro que es la razón por la cual muchos de nosotros no recibimos. Y oramos y oramos y oramos. Pero es que la fórmula del milagro es básica, sencilla. Tener fe. Pero nosotros a la fe le agregamos la duda, la pereza, el cansancio, la fatiga, le sumamos el pecado y hacemos un cóctel espiritual pensando de que lo estamos haciendo bien. Pues hoy el apóstol Santiago nos desenmascara esa realidad en la cual tal vez podemos estar envueltos y nos dice, con Dios claritito, con Dios es un sí sostenido y no un sí por ahora, por la mañana y por la tarde que no, y por la noche quién sabe. Dios necesita personas decididas. Tú estás decidido, estás decidida, estamos decididos por el Señor de forma innegociable. Dios es innegociable para ti y para mí. La situación del seguimiento de Cristo ya no es negociable para ti. Vas por buen camino, pero si vas ahí como que vamos a ver hasta dónde aguanto, si resulta la oportunidad, vuelvo y caigo en pecado con esa persona, vuelvo y caigo en pecado en ese vicio, pues así dice el apóstol Santiago, no, así no vas a recibir. Y es fuerte el apóstol Santiago. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor, porque es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad y el rico se sienta orgulloso de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba. Hermanos, esta vida pasa como flor de hierbas. ¿Qué significa? Muy rápido. El que se está afianzando en su riqueza, esa riqueza pasará rápido. Y si esa persona no se siente orgullosa en su pequeñez, a pesar de que sea muy rico, muy poderoso, no se siente orgulloso en su pequeñez, hermanos, no podrá alcanzar el cielo. Y también dice el apóstol que el hermano de condición humilde se siente orgulloso de su alta dignidad. Tanto con el rico como con el pobre, pasará como se seca la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Que esta vida es demasiado corta. Dice el libro del Eclesiástico, comparar la vida presente con la vida eterna es como poner una gota de agua en el mar. Oiga, una gotita de agua representa la vida presente, los 50, 70, 80 años de vida que tengamos. Y la eternidad es el océano entero. Nosotros no podemos perdernos la eternidad por un momentito de placer en esta vida. No podemos perdernos la eternidad por un momentito de desobediencia y rebeldía hacia Dios. Hoy tenemos que tomar esa decisión. Estamos a punto de iniciar la Cuaresma y desde ya hay que ir preparándonos mentalmente. Quiera Dios que este miércoles de ceniza puedas ir a la iglesia, ojalá estar en misa, ponerte tu señal de la ceniza en tu cabeza, en tu frente, y tomes una decisión. Soy frío, soy tibio, soy flojo, pero me voy a lanzar, me voy a comprometer con Dios. Quiero vivir esa fe firme, sostenida, que no titubea, que no duda, que no se desanima, que no se desalienta. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Vamos a echarle todas las ganas. Vamos a lograr
eso que orábamos con el Salmo 118. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Este tiempo que vamos a iniciar en esta semana es un tiempo muy hermoso donde el favor de Dios nos quiere alcanzar. Y si nos alcanza, viviremos. Pero tú y yo tenemos que dejarnos alcanzar por Dios. Si no me dejo alcanzar por el Señor no puede violentar mi libertad. Tú y yo somos libres, semejantes a Dios. Ahí está nuestra grandeza, en que Dios no nos obliga, en que no somos marionetas. El ser humano es libre, totalmente libre. Dios nos ha dado libertad y podemos hacer un buen uso de esa libertad, o también podemos hacer un mal uso y caer en el libertinaje. Pídele al Señor la gracia. Señor, dame la gracia de aprovechar bien mi libertad. Dame la gracia de meditar hoy mi vida. Si yo soy esa persona orgullosa, prepotente del Evangelio que le pide a Dios un signo para poder creer en Él. Hay que ser humildes y sencillos con Dios en lugar de estarle pidiendo signos, prodigios, condicionando a Dios. Deberíamos estar agradecidos. Gracias, Dios mío, por mi vida. Gracias, Dios mío, aún por los problemas que tengo, por los quebrantos de salud. Gracias porque de todos modos tú estás conmigo. Tu gracia me ha sostenido y ahí voy en la batalla. Te está doliendo, te está tallando. Siéntete dichoso en medio de tu humildad, tu sencillez, tu escasez, porque esto pasa rápido como una flor. Pronto esta vida presente se nos marchitará, y si estás padeciendo, si estás sufriendo, hermanos, como dice el libro de la imitación de Cristo, motivo a toda la gente que escucha este canal a que no se pierdan de leer 3 libros de cabecera de un católico que quiere avanzar en el camino espiritual: La imitación de Cristo, Las confesiones de San Agustín e Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. En La imitación de Cristo dice en las páginas iniciales: hoy estamos aquí, hermanos, conversando acerca del Evangelio. Estás viendo al Padre Ronald con alegría, escuchas diariamente este Evangelio, pero en un abrir y cerrar de ojos estarán en el día de mi funeral, de tu funeral. Estaremos en ese día, y en otra fracción de segundo prácticamente estaremos ante el juicio de Dios. Y a ese juicio nosotros tenemos que llegar bien preparados, como lo estamos haciendo con este Evangelio diario, con la consagración diaria. Los animo a que se hagan el propósito de Cuaresma, a que nos demos la madrugadita en esta Cuaresma a la consagración diaria de nuestro día al Señor. Vamos a sacrificar sueño en esta Cuaresma, vamos a hacer sacrificio también de lo que comemos, de las cosas que disfrutamos, para que con esas prácticas de penitencia potenciemos más nuestra alma, nuestro espíritu, al crecimiento, a la vida espiritual. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Si les gustó el Evangelio, regálenos un like. Si no te has suscrito, es el momento de hacerlo, y comparte este contenido para que lleguemos a muchas más personas. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.